Bienvenidos, gracias por su presencia, gracias a los que están escuchándonos ahí en casita, en este momento pues en vivo, y a los que están escuchando a la hora que nos escuchen. Son bienvenidos y pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para poder recibir su palabra y que ésta construya y derrumbe lo que tiene que derrumbar en nosotros para que esa edificación que Él haga llegue hasta los cielos para su gloria y su honra. Nuestro tema de hoy es los hábitos. Vamos a ir al concepto que un hábito es una práctica regular que practicamos. Son todas las cosas que practicamos a menudo, ¿verdad? Tanto buenas como malas. Este hábito se forma cuando respondemos a una necesidad importante de manera constante, como un comportamiento determinado. Lo que decía Danielito con respecto al teléfono. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es agarrar el celular para enterarnos de algo. Puede ser, pues ahorita la manera de comunicación que hay de inmediato, ¿verdad? Puede ser un WhatsApp, pero muchas veces es Facebook, horas de horas, ¿verdad? O algún video, o qué sé yo, ¿verdad? Hay buenos hábitos y malos hábitos. Los hábitos buenos pueden ser, como el que dijo Sus, el comenzar a caminar nuevamente. Yo siempre me levanto temprano, pero me gusta levantarme muy temprano para que a mí me dé tiempo de hacer todo lo que tengo que hacer, empezando por la oración, que tiene que ser lo primero. Pero había dejado, ya me estaba levantando, por ejemplo, a las 6 menos cuarto. Para mí, yo sé que para muchos es temprano. Para otros no tanto. Sí, para muchos es así como que pero para otros no tanto porque igual se van a trabajar y salen tempranito, pero para mí ya es tarde. O sea, para mí tarde es un día de descanso, es 8 de la mañana, que siento que ya descansé, pero el hábito de levantarme 4:10, 4:15 para mí es perfecto. O sea, yo me doy cuenta cuando me levanto a esa hora, primero fluyo más en el Señor porque sé que no tengo otra cosa que hacer más que estar con Él. Entonces me siento ya bien, entonces ya me levanto de otra forma. Pero lo había dejado de hacer, estaba tan cansada, pero no estaba descansando en Dios, porque al final Él es el que le repone a uno sus energías. Y lo he estado haciendo ahora nuevamente y wow, esta semana, aunque fue cansada por supuesto, pero fue diferente. Fue diferente porque comencé ya con eso. Pero hay otros hábitos buenos y esos son los espirituales, como por ejemplo el orar todos los días, obviamente, y como la lectura regular de la Biblia. Espero que aquí todos lo estemos practicando. Los hábitos malos, por ejemplo, pueden ser comer de más cuando ya se está lleno, o no comer y saltarse las comidas. Pero también pueden ser los pensamientos repetitivos que tenemos sobre algo, sobre un problema, por ejemplo, que no podemos resolver. ¿Y por qué? Porque estamos pensando en cómo nosotros lo vamos a resolver, no cómo Dios lo va a resolver. Entonces Dios me llamaba a reflexión sobre esto porque ¿cuáles son esos viejos hábitos que estamos retomando que nos están impidiendo caminar con Él? Es algo que tenemos que revisar para que no tengamos obstáculos y que todo lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros se cumpla. Pero ¿cómo podemos ser libres de esos malos hábitos? Para romper un hábito hay que comenzar a sentirse, fíjense la palabra, hartos de él. ¿Qué es algo que ustedes ya no soportan de ustedes mismos? ¿Cómo suena eso extraño, verdad? Pero sí, hay cosas que no soportamos que hacemos, pero las seguimos haciendo. Por ejemplo, alguien no le hace bien comer
muchas cosas dulces, porque se ponen mal. Estamos hablando de los diabéticos. O sea, conozco ya un par de personas y familiares, entre ellos, que se ponen mal y están comiendo y dicen, ya no voy a comer esto porque no me cae bien, pero siguen comiendo. Esos son los hábitos, por ejemplo, que el Señor llama a reflexión, pero ¿por qué lo sigue haciendo si le hace mal, mi hermano? Cuando alguien come mucho de noche y le hace mal, pero siguen comiendo de noche. ¿Cuáles son esos hábitos que cada uno ahí en su lugar, en sus mentes, tráiganlo a sus mentes y busquen qué es aquello que ustedes ya están cansados de eso que tienen, pero lo siguen haciendo, y quédense pensando en eso. Nuestras mentes se agotan de estar buscando soluciones a determinado problema. E insisto, porque no dejamos que Dios ponga la solución. Por ejemplo, hay un hábito de muchas personas, un comportamiento, que se ponen a buscar parejas y parejas y parejas y no encuentran el amor en ningún lado. ¿Qué es lo que están buscando estas personas? Pero se les convierte en un mal hábito, en un mal comportamiento. Hay personas que buscan la tendencia última en moda, por ejemplo. ¿Y saben qué es lo peor? Que a veces no tienen ni plata y se gastan el dinero que no tienen para estar en la moda. Y no precisamente porque aquí nos podemos enfocar a que las mujeres, que les gusta esto, que les gusta el otro, que zapatos, que uñas, que maquillaje, que tanta cosa. Pero no solo está eso. Están los hombres, por ejemplo, con los carros, ¿verdad? ¿Y saben qué es lo peor? Cuando ya no se quedan solo con lo que tal vez ven en la televisión o algo que les gustaría, que tampoco es que esté mal comprarse algo, pero como lo tiene la vecina o el vecino, entonces eso es lo que yo quiero. ¿A dónde llevan esos malos hábitos de pensamiento en donde continuamente los llevan a obsesiones, a gastarse lo que no tienen y a vivir en lo que no tienen? Vamos por favor, Vicky, a Romanos capítulo 7, verso 19. Romanos capítulo 7, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Gracias, Vicky. No hago el bien que deseo, sino el mal que no quiere. O sea, lo dice el apóstol Pablo. Yo creo que muchas veces eso es lo que nos pasa. No hacemos el bien que deseamos. Fíjense que por eso hasta la gente cae en los chismes. Saben que es un mal hábito, saben que es algo que no le agrada a Dios, pero se convierte en un hábito que no pueden dejar de hacerlo. Hasta los perritos son shooters. Por supuesto que eso no tiene nada que ver con Dios, pero se da cuenta uno que hay una bulla afuera. Por lo menos mi perrita es la primera que está parada en dos patas viendo qué es lo que está pasando afuera. Se oyen niños, algún perrito que pasó, pero en las personas eso se vuelve como un mal hábito. Oyen algo y no se quedan ni siquiera con aquello de que medio miran, sino que abren la puerta, salen y hasta se van a la esquina para ver qué pasó. Máximo si son gritos o algo. Yo aquí lo viví. Por supuesto que hay cosas a veces que sí hay que salir a ver, porque uno no sabe qué pueda estar pasando y uno puede ayudar, qué sé yo, pero bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos admitir fácilmente que algo está mal, que tenemos esa carne pecaminosa que no nos deja y que nos hace sentir no bien, estamos listos para estar de acuerdo con Dios y tratar de abandonar esos hábitos. Pero tenemos que estar conscientes. ¿Por qué? La semana pasada hablamos de ¿qué? A ver si se recuerdan. De la voluntad. Porque si no ponemos nuestra voluntad, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con Dios?
Por mucho que Él trate de decirnos cosas, que Él trate de quitarnos cosas, si no ponemos nuestra voluntad, pues esos hábitos no se quitan. ¿Qué podemos hacer para cambiar esos hábitos? Les voy a dar, creo que son 7 pasos. El primero, identificar nuestra identidad. ¿Con quién estamos nosotros identificados? Nosotros como hijos de Dios, pues con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero tenemos que examinar si realmente siempre estamos identificados con Él. Porque a veces hacemos cosas que más pareciera que estamos identificados con alguien más, ¿verdad? Hay un pastor que se llama Craig Groeschel, que dice que una de las razones por la que la gente falla en mantener buenos hábitos y romper los malos es debido a una identidad distorsionada que sabotea nuestro éxito. Así que, para tener libertad debemos excavar en las heridas del pasado. Debemos examinar qué mentiras creímos, porque a veces nuestros malos hábitos pueden ser por costumbre, por ejemplo, porque eso fue lo que aprendimos. Y muchos de los malos hábitos que tenemos ya de adultos vienen desde pequeños. Pero como adultos y como hijos de Dios, si estamos identificados con el Padre, pues tenemos que quitarlos. Ya no es culpa de nuestro entorno con quien vivimos, sino que es culpa de nosotros, porque como adultos decidimos qué queremos seguir teniendo y qué no. Así que miremos al pasado y miremos qué mentiras creímos, qué situaciones de la vida nos han llevado a creer una versión de nosotros mismos que no es la que Dios tiene para nosotros. Al descubrir las mentiras, debemos reemplazarlas con la verdad. ¿De qué? De la palabra de Dios. Una identidad saludable basada en lo que Dios dice acerca de cada uno de nosotros es la base para romper malos hábitos y crear buenos hábitos. Si se dan cuenta, muchos creímos mentiras como siempre seré así. Y eso marca desde niños. Ese es un temor basado en la identidad que necesita una verdad como la del Espíritu Santo. Vamos por favor, Susel, a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Creo que estoy yo mal aquí, no busqué bien o no sé qué pasó. Porque yo tengo, pues Dios nos ha dado un espíritu de timidez, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 7, ajá, sí. No, 1:7. Fue la forma de pronunciarlo, entonces disculpen. Era 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dije 17, perdón. Pues Dios nos ha dado un espíritu de timidez, no nos ha dado, perdón, nuevamente, un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la identidad que Dios nos da. Si estamos identificados con Él, tenemos dominio propio. Y no somos tímidos. No nos da miedo las cosas, aunque así hemos creído. Entra la identidad de Dios en nosotros y eso cambia, pues, ¿verdad? Vamos, por favor, a Romanos 7 nuevamente. Vicky, tú lo tenías ahí. Romanos 7, capítulo. Tú leíste el... Vuélveme. Ajá. Ahora me vas a leer el 15 y sigues, por favor. Yo te voy diciendo cuál
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sí, Vicky. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne de la ley, a la ley del pecado. Gracias, Vicky. Miren todo lo que dice Pablo ahí de lo que es su carne, en pocas palabras, y el pecado, que él no quiere, pero es como que lo jalaran a uno ciertas cosas. ¿Y no les pasa a ustedes eso en algo? No quiero esa Coca-Cola porque sé que es la que me va a subir el azúcar, pero me la tomo. O no quiero tomarme esa botellita o ese trago de lo que sea, porque sé que no me va a caer bien, pero lucho, pero lo hago. No quiero dejar de acostarme tarde, pero igual me pongo a hacer otras cosas y me acuesto tarde. No quiero llegar tarde, pero igual hago otras cosas y llego tarde. O sea, ¿con cuántas cosas luchamos así a diario? No quiero maltratar a mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, o quien sea que esté ahí, pero no me aguanto. O sea, realmente luchamos, como dice Pablo. Y yo sé que la ley es buena, que la palabra de Dios es buena y la tengo en mi mente, pero mi carne me gana. Entonces es algo que nos pasa a diario en todas las cosas, en la casa, en el trabajo y en la mente. No quiero estar pensando en eso porque eso me hace mal, pero ahí voy y dejo que mi mente siga volando y diciendo un montón de cosas. ¿Verdad? Vamos por favor a Efesios, Roberto, capítulo 1, versos 11 y 12. Y Danielito busca 2 Corintios, capítulo 5, 17, por favor. Efesios, capítulo 1, versos 11 y 12. Y Danielito, 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Efesios Capítulo 1, 1, 11, 11 y 12. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Gracias, Roberto. Pásale el micrófono. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Danielito. Bueno, primero que somos herencia de Dios, ya somos otras personas. Nos dice aquí que nosotros somos nuevas criaturas, pero nuevas criaturas y regresamos de todos modos a los viejos hábitos, porque nos sigue ganando nuestra naturaleza pecaminosa en cuanto que hay cosas que no dejamos de hacer, pero porque estamos luchando nosotros solitos. No le pedimos a Dios que nos ayude, que Él es el que nos va a hacer cambiar esos hábitos que no nos hacen bien. Número 2, la oración.
O sea, la primera es la identidad, la segunda es la oración. Podemos comenzar orando para que Dios nos ayude a cambiar los hábitos negativos y reemplazarlo por hábitos positivos. Eso le tenemos que pedir. Todos tenemos necesidad de oración. Por eso, el Señor hace de ella no una opción, sino una ordenanza para nuestro propio beneficio. Ahora, si es una ordenanza, ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Lo mismo, porque volvemos a nuestra carne. Así como decía Pablo, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Vamos, por favor, allá en casita, Albita, a Juan capítulo 14, verso 13. Juan capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pedéis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gracias, Albita. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 21, verso 21 y 22. Mateo capítulo 21, verso 21 y 22. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Gracias, Vicky. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, decía el primero, y aquí, todo lo que pidieres en oración, pero fíjense, creyendo que lo recibiréis. Entonces tenemos que ir con el Señor y decirle: bueno, Señor, ya esto ya me tiene desesperada, desesperado, yo ya no quiero tener esto, ya no quiero hacer esto, ayúdame. Y entregarle su voluntad para que Él trabaje y ore en nosotros. Fíjense, nuestras oraciones influyen en todos nuestros pensamientos, palabras y hechos. Debemos orar para mantener la conexión con Dios, que nos ayude a recordar que somos sus hijos y que nuestra vida en la tierra tiene un propósito que va más allá de lo terrenal y humano. Debemos orar para pedir la fortaleza necesaria para resistir las tentaciones de Satanás. En la Biblia, ¿qué está? Que tenemos que huir de las tentaciones. Entonces, si ya sabemos que algo nos hace mal, tenemos que huir. Hay otra parte que dice que hay que enfrentar. Hay partes en donde no van a poder más que enfrentar, pero en su mayoría es huir de las tentaciones, si lo dice la palabra de Dios. Pero no, yo la voy a enfrentar, pero sé que no voy a poder. Fíjense que hay cosas que hacemos que ya sabemos que nos vamos a ir resbaladitos. Así decía tu pastor, ¿verdad, Vicky? Solo basta una cosita para que nos vayamos resbaladitos. En relaciones con las personas, que sabemos que no tenemos que ya hablar con esa persona, por ejemplo, ¿verdad? O que no le tenemos que permitir ciertas cosas, y lo permitimos y nos vamos resbaladitos. En las mentiras, son tan fáciles, ¿verdad? Ya estuvimos hablando de las mentiras. Solo falta una cosita para que nos vayamos resbaladitos. Ahora vamos al número 3. Renovación de la mente. Por favor, Susel, vamos a Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Ahí nos lo está diciendo el Señor, tenemos que dejar que nuestra mente sea transformada, pero nuestra mente va a ser transformada solo por medio del Espíritu Santo. Por favor, así como dice en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, nos dice que derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesitamos cultivar toda una nueva forma de pensar, de lo negativo a lo positivo. Cuando estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, solo así podemos provocar esos cambios. Entonces es entregando nuestra voluntad. Eso implica el intercambio de viejos hábitos malos por nuevos hábitos nuevos, buenos, a fin de agradar a Dios. Si nosotros agradamos a Dios con nuestros hábitos, le estamos dando honra, pero estamos haciendo que Él trabaje en nosotros y llevando a que Él haga en nosotros la obra que tiene preparada para cada uno. Bueno, número 4, pensar en el mañana. Vamos, por favor, Roberto, a Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago, capítulo 1, verso 5. Santiago 1:5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No les reprenderá por pedirla. Gracias, Roberto. Bueno, espero que todos estemos pidiendo aquí sabiduría, y la sabiduría que ya nos ha dado, que la usemos. Porque a veces le pedimos, pero no la usamos, porque al fin sabemos que no tenemos que hacer, pero lo seguimos haciendo. Nuestros comportamientos tienen consecuencias naturales, y es por la gracia de Dios que Él nos permite, fíjense, sentir el peso de esos pecados, de esos comportamientos, porque eso es lo que nos va a llevar a la desesperación y a dejar esos malos hábitos. Tenemos que considerar cómo las cosas que ingresan en nuestro cuerpo, mente y corazón nos harán sentir en un futuro cercano. Eso es lo más importante. Lo que estamos haciendo, lo que ingresa a nuestro cuerpo, nuestra mente y a nuestro corazón, cómo nos va a hacer sentir en un futuro próximo. Número 5, busca y haz cambios. Los hábitos tienen 3 componentes. 4. Hay un detonador, hay una rutina, una recompensa y una consecuencia. Se los repito. El hábito tiene 4 ciclos: detonador, rutina, recompensa y consecuencia. Les voy a dar un ejemplo. Ya que Danielito mencionó el ejemplo del celular. El detonador es qué impulsa a hacer ese hábito o ese comportamiento. Bueno, ¿cuál es el detonador o qué nos impulsa a subir fotos en las redes todo el tiempo para la gente que lo hace? Ese es el detonador. ¿Qué es lo que lo impulsa? La rutina es que revisa cada cierto tiempo cuántos likes le dan. Esa es su rutina. Su recompensa lo hace sentir bien. Muchas veces lo hace sentir acompañado.
Y la consecuencia es quitarle el tiempo para algo importante. Otra cosa, disminuye su visión, porque no solo es el que le quita el tiempo para hacer algo, les disminuye la visión, ¿verdad? Entonces se dan cuenta cómo están las 4 cosas: subir las fotos, revisar cada tiempo y la recompensa. Pongamos ojo en la recompensa, porque aparentemente esa es la recompensa que está teniendo la persona en ese momento. Hay que ir al fondo en que si esa recompensa, ¿qué tiene más allá? Porque muchas veces es sentirse acompañado. ¿Y qué compañía puede ser un montón de gente que ni conocen? Díganme ustedes. Eso no es cierto. O sea que las recompensas no siempre son reales. La persona la hace real, pero no es que sea real. Vamos a ir a otro detonador: comer más. ¿Qué hace que esa persona coma más? Su rutina puede ser comer a altas horas en la noche, por ejemplo. Su recompensa, aparentemente sentirse saciado, pero muchas veces la gente va a comer no porque tenga hambre. ¿Cuál es su consecuencia? Podría decir que ya se satisfizo y que ya no tiene hambre, que esa es su recompensa, sentirse bien también. O sea, como que las recompensas todas son sentirse bien, pero siempre hay algo atrás. Porque su consecuencia puede ser engordar, subir los niveles de azúcar, triglicéridos y todo lo demás que le hace daño. Máximo hay gente que come de noche, que se le quita el sueño. Hay que ver por qué. ¿Cuál es realmente su detonador de por qué ya no tiene sueño, por ejemplo? Y vamos a ir a una que ya hablamos: decir mentiras. ¿Cuál es la rutina de ese hábito? Mentir, porque es más fácil que decir la verdad. Y eso se le convierte en una rutina. ¿Cuál es la recompensa? Librarse de la consecuencia o ser aceptado. La recompensa. ¿Y la consecuencia? Según lo que vimos. ¿Cómo? Exacto. Perder credibilidad. Entonces, si se dan cuenta, sí son los hábitos. Tienen esos 4 ciclos. Revisemos nuestros hábitos. ¿Qué ciclos son tan marcados? Y busquemos el por qué. En Santiago capítulo 1, versos 12 al 25, pero vamos a leer el 12, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios que me tienta. Ustedes han oído mucho eso, ¿verdad? Es que Dios me mandó esto porque no. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Así que no le echemos la culpa al Señor. Número 6. Esté acompañado en un cambio de hábito. ¿Alguien nos puede ayudar cuando nosotros queremos cambiar un hábito? ¿Y por qué? Porque nos va a ayudar a decirnos: recordate que dijiste que ya no ibas a hacer tal y tal cosa, y lo estás haciendo. Eso sí, a quien le piden que lo acompañen en esos cambios de hábitos, por supuesto que ustedes también tienen que ser misericordiosos y recibir cuando le están diciendo, porque lo primero que hacen las personas cuando piden ayuda, que les recuerden eso, es enojarse. Entonces, si va a pedir ayuda, no se enojen, sino que solo digan: gracias porque me estás recordando. Pero es más fácil. Es más fácil cuando no solo decide uno solito, porque si hay alguien recordándole a uno como que fuera esa vocecita, es más fácil. Entonces, háganlo. Eclesiastés 4, versículo 9 nos dice que 2 personas son más fuertes que una sola. Porque si una persona cae sola, no hay nadie que la ayude a levantarse. Entonces, Eclesiastés 9 al 10. Capítulo 4, verso 9 al 10.
Entonces, por favor, tomen en cuenta la ayuda de una persona, es muy importante. Y es parte también de la humildad. Mira, me quiero quitar esto que ya no aguanto más tenerlo, ayúdame. Y no tiene que vivir en la misma casa, pareciera que sí, pero no, una llamadita, un mensajito, mira, hiciste tal y tal cosa. Si lo hizo, qué bien, y si no, bueno, ahí voy. Bueno. Manténganse positivos, número 7. Y ahí voy con eso. Incluso cuando hay reveses, a menudo nosotros somos muy críticos con nosotros mismos. Si somos tan duros, es fácil de pues, sentirse desanimado, pero no nos demos por vencidos, no se rindan. Vamos, por favor, Roberto. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 14. Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Filipenses 3, 12, 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante al fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en eso. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Gracias, Roberto. No es que ya lo haya conseguido todo, dice Pablo ahí, y eso es lo que nos pasa, o sea, realmente, pues no es que lo hayamos alcanzado todo y tenemos en esos hábitos ya no regresar al pasado, sino concentrarse en el futuro, porque Dios nos va a ayudar a hacer esos cambios para que nuestra vida siga siendo transformada según lo que Él tiene para alcanzar esa meta a la que Él nos está llamando, para que glorifiquemos su nombre y para que nosotros podamos darle a los demás lo que Él nos puso en nosotros y que eso se convierta en nuestra bandera, esa forma de que las personas están viendo cómo éramos de una forma y cómo cambiamos a otra, pero no por nosotros mismos. Dios es el que nos va a ayudar a alcanzar esas metas. Pero recordemos que para que todo esto suceda tenemos que rendir nuestra voluntad. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, eres digno de toda nuestra adoración y honra. Te pido que en este día y cada día de nuestra vida nos muestres cuáles son esos hábitos que necesitamos romper. ¿Qué áreas, Señor, de nuestra identidad nos llevan a esos hábitos? Espíritu Santo, necesitamos tu poder para cambiar. Gracias por tu amor que nos fortalece para hacer las cosas bien y por tu gracia cuando no podemos, Señor. Necesitamos tu ayuda y confiamos que tú estás con nosotros aún cuando tropezamos. Tú eres nuestra fuerza, nuestra paz y nuestra razón de vida. Ayúdanos a continuar dependiendo totalmente de ti a diario y que nuestra voluntad esté a tus pies. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan un buen domingo. Que el Señor los acompañe. Que la gracia de Jesús esté con ustedes, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo los acompañe. Que así sea.